Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? A ver si se nos escucha bien, que el otro día la lié con el audio. Bienvenidos por aquí un día más al canal. Hoy charla temática. Bueno, nunca se sabe, porque podemos acabar hablando de cualquier cosa, pero sí que de primeras es temática. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de los Beatles, no podía ser de otra manera. Si me creo un canal de Twitch y no hablo de los Beatles sería para matarme. Con el leñazo que le doy a todo el mundo todo el día con los Beatles, pues no quedaba otra. Y había que venirse con alguien, uno, que supiera mucho, muchísimo de los Beatles, por supuesto, muchísimo, que además tuviera tantísimo buen humor como tienen las redes sociales, cargadas siempre de mal humor, pues había que traerse a alguien con buen humor. Y si además tiene el libro de los Beatles y este viernes lo presenta en Madrid ahí con un acto maravilloso, pues la señorita María Carbajo tenía que pasarse por aquí y ya la saludamos. ¿Qué tal, María? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues mira, encantada de estar aquí. Te agradezco que me llames porque además yo hablar de los Beatles es una de las cosas que más me gusta en la vida, o sea que encantada. Tenemos un problema los Beatlemaníacos, ¿eh? Somos muy pesados. Somos muy cansinos, yo lo reconozco. O sea, además tengo un círculo de amigos específicos, o sea, que conozco gracias a los Beatles y cuando nos juntamos, como será este viernes con motivo de la presentación del libro, eh, o sea, podemos estar Pesados, hablando pesados. y sí, sí, muy pesados porque además es como que intentamos evangelizar, ¿sabes? O sea, intentamos que a Eso todo el es. mundo le guste los Beatles, sí. Además, Es una cosa. siempre hay algún ateo que aparece por ahí y Sí. que no son para tanto. Si es que son las canciones muy moñas, si es que lo de siempre, pero bueno, no. Mira, yo a la única persona a la que le permito que no le gusten los Beatles es a Mercutio, que lo podéis buscar en Twitter, Mercutio-M. Es la única persona a la que le permito que no le gusten los Beatles. No, a ver, lo de sobrevalorados a mí me da mucha rabia y Ay, alguna vez lo he escrito en Twitter cuando alguien ha dicho que no son para tanto o que solo tienen canciones moñas. Para empezar, si tú crees que los Beatles solo tienen canciones moñas, que las tienen, por supuesto. es porque no has escuchado la discografía entera. Punto y final. O sea, ese argumento es súper, súper, súper fácil de tumbar. Y sobrevalorados, no. Puedes decir que no te gustan, puedes decir que no es lo tuyo, pero sobrevalorados jamás. Si tú dices que los Beatles están sobrevalorados, es que no entiendes lo que supusieron y suponen en la historia de la música. Y por lo tanto, no tienes cultura musical, ya está. Eso es Podríamos así. acabar el directo aquí y ya sería maravilloso, María. O sea, no necesitaríamos nada más. Así. En Haters. eso soy súper radical. O sea, que no te gustan, perfecto, me da igual. Oye, pues ya está, pues a mí sí. Pero si dices que están sobrevalorados, no tienes ni idea, tío. Correcto. Es que Pues nada, es la bueno, realidad. nos hemos quitado los haters. Si había alguno por aquí, pues ya ha recibido lo suyo. Y bueno, antes de nada, que vamos a hablar mucho de los Beatles, pero Beatles para palmípedos. Libraco, admito lo primero, mi pecado, que es, lo he regalado, pero no lo tengo. O sea que, pero lo he regalado, ¿eh? Lo he regalado a un buen amigo, porque Lo agradezco. está chulísimo. O Lo sea, tengo por aquí. ahí está, ahí está. Mira, iba a hacer aquí A una ver, cosa. a ver. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Muy bueno. Beatles para palmípedos. Mira, iba a hacer una cosa, digo, pero como no sé si la tecnología, voy a ver si aparece ahí. No sé si aparecerá, creo que está apareciendo. Creo que en la pantalla, además, aparte de tú físicamente, lo he puesto ahí y está apareciendo también. Ahí lo tengo, ahí lo tengo. Perfecto, ahí está. Pues Beatles para palmípedos. Yo te seguía en Twitter, ya te digo, cualquiera que te siga y vea los hilazos que haces con información de los Beatles y con mucho humor, que te lo pasas muy bien, puedes saber por dónde va el libro. Yo creía que iba así, pero el día que lo vi en físico dije, va, esto es una maravilla. O sea, es una maravilla absoluta porque le metes mucho humor. Las ilustraciones de Álvaro Vallejo, ¿no? Son también chulísimas. Que son una... Andrés, Andrés, Andrés perdón, Vallejo. Álvaro. Andrés Vallejo son una pasada, muy bonitas. Y yo creo que es un poco, ahora me lo resumes tú, ¿eh? Pero es un libro de los Beatles para dummies de los Beatles, digamos, para principiantes. Pero el que sepa de los Beatles, lo que se va a pasar es un rato muy divertido. Esa era la idea, sí. O sea, para alguien que conozca la historia del grupo, no le vamos a descubrir nada. O sea, no hemos hecho ningún. Hay gente súper académica que saca libros nuevos de los Beatles cada año porque ha hecho X investigación súper exhaustiva sobre una etapa concreta del grupo. No, nosotros no, o sea, no descubrimos absolutamente nada. Contamos la, digamos, biografía básica de la banda, ¿no? Desde que se conocen John Lennon y Paul McCartney hasta que se disuelven los Beatles, que es un periodo de, desde que se conocen hasta que se disuelven los Beatles, solo pasan 13 años, Muy corto. ¿vale? Sí, y
y no descubrimos nada. O sea, ya te digo, cualquiera que sepa un poco de la banda, casi todo lo que contamos, yo creo que no le va a sorprender. Pero sí está contado en clave un poco de humor, con mucha ironía a veces, o al menos esa era un poco mi intención, porque, a ver, forzarte a ser gracioso es de las peores cosas que puedes hacer. O sea, intentar hacer el chiste ahí como metido en un calzador sale, o sea, siempre sale mal. Entonces, bueno, pues por eso tardé tanto en escribirlo, además, porque tenía que estar como inspirada, ¿no? Entonces, sí, o sea, si no conoces nada de los Beatles, es una biografía básica en la que te vas a enterar de el nacimiento y muerte de la banda, los motivos y qué pasó entre medias. Y además, pues contado, ya te digo, desenfadado, intentando buscar la sonrisa. O sea, si alguien se lee el libro y se ríe un poco, habremos cumplido el objetivo. Seguro, seguro, seguro. Y las ilustraciones, que no he dicho nada, son de mi amigo Andrés Vallejo, de Barcelona, que le dan un toque de mucho color a la historia. Y están divertidas también. Sí, están muy divertidas. Sí. De Reel Editorial, hay que decirlo, que siempre está bien nombrar las editoriales, ya que hacen el favor de sacar los libros, que menos. Y lo que sí dices, bueno, nadie va a descubrir nada nuevo. Yo te digo una cosa que no sé si te pasará a ti. Tú eres seguramente y tienes más conocimiento, ya te digo yo, que los Beatles, seguro. Pero nos pasa muchos, yo por gente con la que he hablado, de muchos de los Beatles maníacos y fans de los Beatles, es que lees tanta información durante tanto tiempo, durante tantos años, que muchas veces siempre se te escapa algo o incluso se te olvida, ¿no? Pues que como dices tú, en 13 años viven una vida tan intensa en lo personal y en lo musical que siempre descubres algo nuevo. Dime si no descubres tú de vez en cuando siempre algo nuevo en las redes o con un libro o demás. Así que seguramente el que se compre el Beatles para Palmípedos también le pase. Sí, hombre, hay algunos detalles a lo mejor más específicos que no todo el mundo, aunque sea cercano al fenómeno fan de la banda, a lo mejor no conoce. Yo, efectivamente, cada día prácticamente aprendo algo nuevo, porque pasa con los Beatles una cosa, y es que está documentado cada día, cada hora de cada día, o sea, prácticamente podemos decir que estaba haciendo Paul McCartney el 6 de febrero de 1964, porque había alguien ahí que después lo ha contado, ¿no? O sea, hay muchísima, muchísima, muchísima información y a mí me queda mucho, llevo muchos años leyendo muchas cosas y todavía me queda muchísimo por aprender. Tengo un gran amigo que es además el que escribe el prólogo del libro, Fernando Silva, ¿no? Salas. Un genio. Fernando Silva Salas es una auténtica eminencia en la Beatlemanía, te iba a decir española, pero vamos, yo diría que europea y mundial. Es un crack. Para que te hagas una idea, yo le llamo enciclopedia. Y es de las personas de las que más he aprendido cosas de los Beatles y de hecho, aparte de hacer el prólogo del libro, yo le consultaba muchas cosas. Yo sacaba datos bueno, pues aparte de Anthology, de los libros de Lewison, de varias biografías, no sé qué, yo tenía como mis libros un poco para sacar información, pero todo lo contrastaba con él. O sea, yo le di la turra con audios de WhatsApp, en plan, oye, ¿esto de verdad es así? Cuéntamelo, no sé qué. O sea, para que te hagas una idea de que para que yo llegue al nivel de este señor, me quedan años y años y años de leer millones de cosas. O sea, de los Beatles me queda muchísimo para aprender y considero que no es poco lo que ya sé, la verdad. Cierto. Pero comparado con gente así, madre mía, no tengo vida para ello. No, queda. Siempre hay algo que aprender. Y además, mira, en breve, hablando de libros, yo creo que sale, ¿no? En breve también el libro este que va a sacar Paul McCartney de letras, creo, de sus canciones, que va a tocar también en alguna de los Beatles. Y estoy seguro que, evidentemente, para aparte de vender libros, contará cosas nuevas que no se hayan contado y tirará de ahí seguro. O sea que no dejaremos de aprender. ¿Y tenéis fiesta? Porque eso es un fiestón. O sea, juntarse con la que nos ha tocado vivir en el último año y medio. Poder volver a juntarse, a presentar, a tener actos y además que sea para la presentación de un libro. A ver, si lo digo bien, en la librería Le, ¿no? En la calle Alberto Alcocer, este viernes en Madrid a las 7 de la tarde. Ahí es la presentación, ¿no? Ahí es, efectivamente, la librería Le a las 7 de la tarde. La verdad es que nos hace mucha ilusión porque el libro va a cumplir un año ahora en noviembre. Y claro, el año pasado a estas alturas era impensable una presentación, ¿no?
tal y como estábamos. Ahora que ya, pues, con el porcentaje de vacunación y todas las restricciones que se van eliminando, lo mejor de todo es que no hay límite de aforo en la presentación. A ver, tampoco es que sea gay el Within Center, ¿vale? Tampoco cabe miles de personas. Pero sí que estábamos un poco agobiados con eso, ¿no? Con el que se pudiera quedar gente cercana a nosotros sin entrar por el tema del aforo. Pero vamos, es aforo completo y nos hace, ya te digo, mucha ilusión poder por fin poner el libro de cara a la galería y mostrarlo y ahí ponerlo bonito y encima con música en directo, Pues porque Andrés, el ilustrador del libro, también está en una banda, él es músico y está en una banda de tributo a los Beatles de Barcelona, que vienen... De las mejores, María, de las mejores bandas que hay de covers de los Beatles, de tributo. Ahora mismo yo diría que Fable Dogs está entre las 5 mejores bandas de España, pero de largo, sí, sí. Ellos no son el típico tributo, porque sabes que hay tributos a los Beatles, que hay un montón en todo el mundo. Sabes que hay muchos que se ponen pelucas y trajecitos, intentan imitar hasta el extremo, ¿no? Sí. A mí me da un poco de grima. Yo cuando veo a señores de 50 y pico, 60 años con una peluca al corte Beatle y tal, a mí me da un poquito de cosa. Y que imitan los movimientos, de Lennon, de McCartney y tal. El movimiento de la cabeza. Sí, tío, o sea, no puedo. O sea, estoy muy a favor de las bandas tributo, pero por favor, stop pelucas y stop el movimiento de la cabeza así que a veces roza lo ridículo. Me da mucha grima, no puedo. Entonces, Fable Dogs, que para el que esté viendo esto y a lo mejor no sea muy ducho en el tema Beatles, hace referencia a una canción del grupo que se llama Fable Dog. Y ellos son fieles a los arreglos originales de cada canción, de cada disco, pero no buscan clavar las voces y ni mucho menos van disfrazados. O sea, digamos que se llevan un poco, siendo fieles a la discografía, se lo llevan un poco a su terreno. Y son muy buenos, pero buenísimos. O sea, son todos músicos de formación, además. O sea, se nota que hay, mucho, sí. Que hay bastante calidad. Sí. Tú no podías decir lo contrario, porque ¿cómo vas a decir lo contrario? Pero te lo digo yo de verdad que les he visto. Pues mira, no recuerdo ahora, pero sí que les vi, me tragué entero en YouTube. Además, yo creo que fue durante la pandemia, o no sé si fue durante la pandemia, no fue después de la pandemia, fue después. Un directo que tiene en YouTube entero, creo que es tocando Rubber Soul, el disco entero, creo, que es Rubber Soul o Rubber Soul, yo creo que es. En el salón de una casa. Efectivamente, ¿no? Espectacular. Cómo suena de bien. O sea, suena espectacularmente bien y como dices, con los arreglos clásicos, pero sin imitar, que es lo que yo creo que, bueno, a mí particularmente me gusta más en los tributos. Así que bueno, fiestón. El viernes, librería Le, ahí tiene que estar todo el mundo en Madrid, que haya Alberto Alcocer, con los Hey Bulldogs y para presentar Beatles para Palmípedos, libraco, mira, aquí lo hago, ahí lo tengo, ahí está, ahí, y cómprenlo. Yo lo he regalado y he quedado bien. O sea que hagan caso, que hay que comprarse el libro y compraré, que coste. Que tenemos demasiados libros. Que hay muchos libros. Y bueno, y de los Beatles que te voy a contar, me parece un riesgo ya que de primeras digas, me la voy a jugar, no sé, cuéntame un poco cómo fue, que también tenía mucha intriga de cómo surge la idea de decir, venga, hacemos el libro, lo hago. A ver, es un poco osado a lo mejor por nuestra parte lanzarnos a escribir, o por mi parte lanzarme a escribir un libro de los Beatles. La culpa es de Andrés, ahora llegaré a esa parte, pero quizás fue un poco osado por mi parte el decir, voy a escribir un libro de los Beatles. Yo, que no tengo absolutamente nada que aportar o sea, no he hecho ningún tipo de investigación, no tengo ninguna relación, ni mucho menos ya quisiera, con nadie cercano a la banda. O sea, ¿quién soy yo para escribir un libro de los Beatles cuando hay verdaderas voces autorizadas que han formado parte de la vida del grupo, que cuentan cosas de primera mano? O gente, como es el caso de Fernando Silva, que mencionábamos antes, que está haciendo una investigación sobre la etapa de los Beatles en Hamburgo, que le está llevando años, y algún día sacará ese libro. O sea, entonces, al lado de toda esta gente, ¿quién narices soy yo para hacer un libro de los Beatles? Y efectivamente la culpa es de Andrés. ¿Cómo surgió la cosa? Pues primero fueron los hilos y luego fue el libro, ¿vale? O sea, el libro nace de los hilos de Twitter. Yo en su día, a ver, yo estoy en Twitter básicamente por
aparte de que lo uso como herramienta de información en la actualidad y ya después de tantos años, pues tengo un buen puñado de amigos virtuales por ahí, yo lo uso por el fútbol. Sí. O sea, yo cuando más tuiteo Es cuando está eres una jugando. vikingaza. Sí, cuando más tuiteo es cuando está jugando el Madrid. Entonces, bueno, pues ahí estaba yo con mis hates y mis cosas, mis cabreos y también mis celebraciones, que alguna hemos tenido Siempre últimamente. sí. Si eres del Madrid y no Cosas celebras, pues como son. malo sería. Y entonces un día, no recuerdo cuál fue el primer hilo, pero un día dije, pues, joder, yo qué sé, habrá gente por ahí a la que a lo mejor le interesen las mismas mierdas que a mí, ¿no? Pues voy a contar aquí alguna anécdota chorra, yo qué sé. Y entonces, pues dije, a ver, lo que no voy a hacer es un hilo que no le interese a nadie. O sea, a lo mejor sí que podía ser interesante, pero que fuera ameno leerlo, que no fuera, ahora te voy a contar una cosa de los Beatles, como si te estuvieras leyendo un libro de historia universal en el instituto, que te aburre, excepto si te lo cuentan bien, ¿no? Claro. Que yo no digo o sea, no estoy presumiendo de contar las cosas bien, que eso luego queda fatal. Que lo Pero haces, sí que que lo tenía haces, en que lo haces, cuenta. eso lo digo yo. Vale, pero prefiero que lo digas tú, no decirlo yo. Lo que pensé fue, joder, voy a intentar hacerlo de forma desenfadada un poco, ¿no? Pues contar la historia de los Beatles o anécdotas concretas de parte de la historia de los Beatles, pero pues le meto GIFs y le meto, yo qué sé, lenguaje un poco, pues muy mío, que es el macarrilla y a veces incluso un poco barrio bajero, podríamos decir, así soy yo. Y siempre buscando un poco, yo busco hacer gracia, o sea, busco que te interese lo que te estoy contando, joder, que sea algo interesante, pues yo qué sé, pues como que la vida de Brian, que una película que todo el mundo conoce y no conozco a nadie que no le guste, y al que no le guste no tiene ningún tipo de criterio, al que no le guste. Ni sentido del humor. La vida de Brian existe gracias a George Harrison. Sí. Entonces, a mí son cosas que a mí me parecen súper interesantes, a lo mejor a otra gente no, pero pues resulta que hay gente a la que sí, ¿no? Y entonces, pues así empezó, me estoy enrollando muchísimo, pero bueno, que así No, empezó, bien, bien. así empezó la cosa de, venga, pues voy a contar cosas de los Beatles, no sé qué. Y entonces llegó en 2018 el 50 aniversario del álbum blanco, ¿vale? Que es mi disco, si tuviera que elegir uno dentro de la discografía de los Beatles, mi disco favorito sería ese. Y dije, bueno, pues voy a hacer un hilo, porque además es un disco que, aparte de lo musical, es un disco que tiene mucha historia alrededor. Sí, mucha historia. Tanto dentro de la banda como incluso factores externos. Es decir, dentro de la banda tenemos un momento de cambio, ya había muerto Brian Epstein, ya las cosas andaban un poco regulinchi en los ánimos. Supone la aparición de Yoko Ono en el estudio. El Maharishi, el Digamos Maharishi, que, el Maharishi. claro, el Maharishi estuvieron un tiempo en la India con un tío que resultó ser, oh sorpresa, un fraude brutal, ¿no? Que les vendía la burra de no, aquí la espiritualidad y no sé qué. Estaban ya un poco tocados, porque esta gente estaba muy tocada. Y entonces es una parte muy importante de la historia del grupo, sobre todo para entender lo que pasó después y por qué se separaron los Beatles. Bueno, pues nos tenemos que remontar a esa época. Y luego además factores externos como, bueno, pues todo el tema de Charles Manson, que en su cabecita loca el hombre entendía que le estaban mandando mensajes a través de las canciones de ese disco, ¿no? Para irse por ahí a ordenar matar a la peña. Y entonces, a mí, como ese disco tiene tantas cosas, ya te digo, tanto internas a nivel de banda como factores externos, como el loco de Charles Manson, dije, bueno, pues voy a contar un poco de qué va la historia, ¿no? Entonces, conté en ese hilo todo esto que te digo, qué les pasaba a los Beatles en aquella época, la India, no sé qué, bla, bla, bla. Y luego di un dato sobre cada canción, no sé cuál, bueno, un hilo larguísimo, que yo no sé si alguien se habrá leído Se te entero. fue de las manos. Sí. Se me fue completamente de las manos. O sea, no sé si son 100, no sé si llega a 100, pero igual sí, ¿eh? Y entonces, sigo, ¿eh? O sea, todavía no hemos llegado al libro, madre mía. Estamos en la Habla del historia. directo 15 horas. Vamos a hacer como Ibai el día
El día del mercado de fichajes. Entonces, yo conocí a Andrés en 2017, yo diría, 2017. Esto del álbum blanco fue en 2018. Y a principios de 2019, yo con Andrés tengo muchísima relación, muy buena amistad. Y yo escribo y él dibuja. Y entonces dijimos, bueno, dijo él, tendríamos que hacer algún día algo juntos. Algo que tú escribas la historia y yo aporte las ilustraciones, no sé qué. Y dije, bueno, qué guay, vale, me parece una idea genial. Digo, ¿pero qué? ¿Pero el qué? Sabíamos que tenía que ser sobre los Beatles, porque yo a Andrés le conozco gracias a los Beatles. Claro. Formamos parte los dos de un grupo de Facebook de, pues eso, de gente enfermísima. Y nos conocíamos allí y tal. Y entonces él dijo, pues tendríamos que hacer algo, no sé qué. Y de primeras él propuso hacer un cómic. Lo que pasa es que yo me di cuenta que yo no sé escribir un cómic. O sea, no es mi formato. A mí me gustaba mucho escribir y escribo todo tipo de historias y cosas que están en mi cabeza, pero en formato texto. No concibo ajustar ese tipo de ocurrencias al tema cómic. Entonces, la cosa se quedó ahí un poco pues en stand-by. Y en noviembre de 2019 yo recuperé el hilo del álbum blanco y se lo pasé a Andrés. Andrés no tiene Twitter, no lo había visto, no sabía de su existencia, no sé qué. Se lo pasé, le gustó y dijo, esto es la idea que buscábamos. Y entonces yo pensé, coño, pues igual sí. O sea, no sé, no vamos a aportar nada nuevo excepto el punto de vista. Eso quiero decir, no vamos a contar nada que no se sepa sobre los Beatles, evidentemente, pero yo hasta ahora no he leído ningún libro que cuente la historia de los Beatles 100% a la realidad y lo haga desde un punto de vista desenfadado y con humor, ¿no? Y jope, se fue decir, venga, esto es, y al mes siguiente ya teníamos una editorial interesada, que es Increíble Editores, y lo demás, pues eso, pues esto. Y ahí está, y llega. Vamos. Y aquí lo tenemos. Qué bueno, pues nada, para que veas, al final lo que te decía al principio, las redes sociales, con todo lo negativo que tienen tienen también muchas cosas positivas. Y vamos, yo ya te digo, eres de una de esas tuiteras que hay que tener en favoritos siempre, aparte de por tu vikinguismo, por si quieres saber cómo le va al Madrid y reírte también con temas del Madrid y charlar un rato de fútbol. Bueno, y de muchas cosas, pero también, con estos hilos de los Beatles, vamos, yo me he enterado de cosas, ya te digo que no sabía. He recordado cosas que las había olvidado y luego me he echado muchas risas. Así que, lo repito, a comprarse el libro. Ahí está. Beatles para palmípedo, el libraco. Ya nos has contado la historia, María, que es buena, es buena. Y mira, primero, antes de nada, que hay gente por aquí y me parece feo no saludar. Y Jan, el mítico Iván y Jan, aquí está Mejías, nos saluda. Dice, vaya dos patas para un banco. Saludos a los dos. Carbajo, el móvil en horizontal. No, Iván, no vamos a tocar el móvil, porque casi no empezamos el directo por el móvil de María y así está muy bien. Se la ve muy bien y se la escucha mejor, así que perfecto. No me muevo que la lío. Y oye, mira, está por aquí mi querida amiga Raquel Cordonier que me dice, ¿te puedes quedar solo con un tema de los Beatles? Te iba a preguntar luego yo la mítica por la del disco, ya has dicho que el blanco, pero un solo tema, o sea, bueno, tu favorito. Estas preguntas te las iba a dejar para el final, pero como no la ha puesto aquí Raquel, lánzate. Tema favorito de los Beatles, si puedes, uno. A ver, voy a contestar primero con lo típico y luego me voy a mojar, ¿vale? Bien. Con lo típico me refiero porque... Todas, es que todas las canciones es imposible. No, todas no, ¿eh? No, todas no. Ahora si quieres hablamos de algunas que a lo mejor no entran dentro de... Pero ojalá dijeras Revolution 9, sería maravilloso. Mi favorita. No, ni de coña, no la he escuchado entera, yo creo, nada más que una vez, la primera. Y así ya me lo he bajado. No, pero es verdad que me cuesta muchísimo elegir una, porque me gustan muchas. Hay otras que no me gustan tanto, pero sí que hay a lo mejor un grupo de
de 15 o 20 que me gustan muchísimo. O sea, hay unas que me gustan regular, otras que me gustan mucho y otras que están como por encima. Y, y ostras, es muy difícil elegir una. Y a lo mejor también varía un poco con el tiempo, porque También. durante una época de mi vida, cuando me hacían esta pregunta, yo decía que mi canción favorita de los Beatles era I'm So Tired. Pero porque en ese momento de mi vida Estabas muy eh, cansada. la letra estaba muy cansada. La letra me recordaba a X circunstancias que yo estaba atravesando, ¿no? Entonces me sentía tan identificada con esa canción que yo decía, es que es la que más me emociona, ¿no? Y para que una canción sea tu favorita, salvo que te pares a analizar técnicamente detalles musicales, te tiene que emocionar, ¿no? Y a mí en ese momento me emocionaba esa. Pero voy a quedarme con una que me flipa, que no es para nada muy conocida y que la gente debería conocer, y es Happiness is a Warm Gun, que está también en el álbum Álbum blanco. blanco. Es una genialidad de John maravillosa. Y bueno, pues si alguien está viendo esto y no conoce la canción, que se vaya a Spotify. Ponga ahí, la felicidad es un arma caliente, Happiness is a Warm Gun, y que la escuche porque es una pasada. Es una pasada y no es de las que el gran público conoce. Así que venga, ya me he mojado. Venía a Gabriel. preguntar, como hemos empezado antes con el tema haters, bueno, es un temazo, lo comparto. No está entre mis favoritas, pero es un... Es que el álbum blanco me parece maravilloso, ya te digo, quitando quizás eso, el Revolution 9, sí que te reconozco que es un álbum adictivo, o sea, es adictivo, es un álbum adictivo. Y además es tan diferente que... y varía tanto de una canción a otra, de un tema a otra, como lo escuches de seguido, que no cansa, o sea, no cansa. Pero bueno, y aparte tan largo. Es que esa es parte de la gracia del álbum, ¿no? Que en esa época además ya empezaban a ir cada uno mucho a su Sí, bola y eso se plasma en el disco. Parece, en ocasiones parece una recopilación de sí. canciones de ellos en solitario, de cada uno de ellos en solitario, metidas en un mismo disco, ¿no? Por la individualidad se palpan más que nunca a partir de ese álbum. Pero yo creo que precisamente ahí reside el mayor atractivo del álbum blanco, ¿no? Y es los diferentes estilos que se tocan y la aportación clarísima de cada uno de ellos. De Ringo bastante menos, pero Bueno, de la John que Paul tiene y el hombre, George, la que tenía el hombre. Y, pobrecito mío. y de los... para los haters, que hemos comenzado dándoles ahí un par de palmaditas para empezar, ¿qué canción o qué canciones de los Beatles son las típicas que conoce todo el mundo y que tú les podrías decir, no son representativas o son representativas de una pequeña parte del inicio, del boom? Esas canciones que todo el mundo se piensa que esos son los Beatles. ¿Cuáles son para ti? Pues son, es Yellow Submarine, para empezar, que es una canción que yo creo que conoce todo el mundo y siempre se asocia los Beatles, Yellow Submarine, ¿no? Por ejemplo. Y Así un es una poco más. canción para niños, realmente, María. Sí, sí, a ver, a mí me gusta, o sea, me parece una canción súper divertida. No la compararía con canciones como A Day in the Life, ¿no? En cuanto a estructura, letra y todo, pero bueno, pues es una canción divertida. Lo que pasa es que si la gente piensa que los Beatles son cuatro tíos cantando We All Live in a Yellow Submarine, pues chico, no, te estás perdiendo mucho más, ¿no? Y esto que Yellow Submarine es ya de una etapa avanzada de la banda. Si nos vamos más al principio, a lo mejor canciones como Love Me Do podría ser una también de las más conocidas. From Me to You, a lo mejor, ¿sabes qué me pasa? Que a veces me cuesta saber qué canciones son las más conocidas y las menos, Sí, porque o sea, para mí están todas al mismo nivel y yo no sé si la gente a lo mejor conoce mucho 8 Days a Week. Yo creo que sí, pero tampoco lo tengo claro, ¿no? Hay muchas canciones de la primera etapa de los Beatles, rollo Love Me Do y así, que efectivamente, bueno, All My Loving, que esa sí que es mega conocida. Eh, Parte de la grandeza de los Beatles está en la evolución del grupo.
Eso no significa que al principio fueran malos y solo, malos como músicos me refiero, y solo cantaran canciones de moñas y ya está, y que luego fueran mejorando. Aquellas canciones moñas, en el contexto de 1963, que es cuando sale a la venta Please Please Me, el primer álbum, eran una evolución del rock clásico que se estaba empezando a dejar atrás, entre muchas comillas, porque, en fin, estamos en los 60, ¿no? Qué mejor época para el apogeo del rock. Pero fue una vuelta de tuerca a lo que ya habían hecho los padres del rock en el pasado, ¿no? Quiero decir, tú escuchas esa canción en 2021, All My Loving, ¿vale? Que es del 64, por ejemplo, y dices, ¿y esta mierda? ¿Sabes? O sea, pero si lo pones en el contexto de lo que estaba pasando en la música en 1964, She Loves You fue un pepinazo y un pelotazo brutal. Sí. A Hard Day's Night nadie había hecho nada parecido. Entonces dices, Sí. Le dan una son vuelta, canciones moñas. le dan una vuelta al pop y al rock más clásico de aquella época, vamos, al rock sobre todo al más clásico que nadie se esperaba. Evidentemente también haciéndolo en parte comercial para la época porque querían vivir de ello. O sea, quiero decir, que querían dedicarse a la música, ¿no? Es lo más normal del mundo, como le pasa a tantísimos grupos. Es que hay que poner muchas cosas en contexto. Estamos hablando de que cuando sale el primer disco a la venta, el más mayor de todos era Ringo y tenía solo 23 años. O sea, es que... Y llevaba en la banda, o sea, nada. Iba todo mega rápido y esta gente con 23 años, con 20, en el caso de George, eran capaces de poner el mundo patas arriba, ¿no? Ya con el primer disco empezaron a mover un poco los cimientos. ¿Hay canciones que son un poco moñas? Pues sí. A ver, pues es real, ¿vale? O sea, tampoco vamos a decir ahora, No podemos es mentir. verdad que tienen... Y lo que pasa es que tú, si realmente quieres conocer la discografía de los Beatles, efectivamente lo que no puedes hacer es quedarte con She Loves You, con I Want to Hold Your Hand y con From Me to You. ¿Vale? Eso es lo que no puedes hacer. No puedes juzgar únicamente a la banda por ese periodo. Que repito, que es un periodo monumental y pese Claro. a que a mí me gusta más la segunda época del grupo, la calidad y lo que hicieron esos chavales en aquella época, poniendo todo en contexto, es espectacular e irrepetible. Pero ¿qué pasa? Que si tú escuchas Please Please Me, que es el primer tema del primer disco, o sea, perdón, I Saw Her Standing There es el que abre el disco, pero Please Please Me es el tema que da nombre al primer disco. Y luego escuchas I Want You, She's So Heavy, ¿vale? De Abbey Road, dices, es imposible que sean los mismos, Sí. ¿vale? O sea, te vuela la cabeza. Por eso, para esa gente que crea que esas son las canciones más representativas, ¿no? Para los haters, como tú decías, rollo, pues eso, Yellow Submarine, All My Loving, no sé qué. Todas esas canciones están muy bien, dentro de su contexto y en su momento, ¿no? Bueno, y hay gente que prefiere incluso esa época del grupo, pero para conocer a los Beatles y juzgarlos, tienes que escuchar también lo que hicieron pues de Rubber Soul en adelante, ¿no? Rubber Soul incluido. Eso es. Voy a saludar a más gente. Bueno, Carlos Sánchez Blas, vivan los Beatles. Recomendamos que hoy se lanzaba el gran Carlos Sánchez Blas a Twitch, que comience bien, que le va a ir bien seguro, que la gente le vea en su canal. Mítico George Olmos, no podía faltar, ya está por aquí. Mira, nos dice que él tiene un momento friki, que cada vez que aterrizaba en Liverpool se ponía Back in the USSR. Yo te lo tengo parecido. Mira, George no lo sabe, que es amigo, pero se lo voy a contar. Yo, María, me pongo siempre que aterrizo en Inglaterra el London Town de McCartney y los Wings. Admito que soy McCartneyano a muerte, pero es como entrar en la atmósfera, Así que, George, bueno. ahí tenemos momento friki también compartido. Y quería preguntarte, El María. aeropuerto de Liverpool, que por cierto se llama Aeropuerto John Lennon, para que la gente entienda lo que significan los Beatles en esa ciudad. Sí.
hay que visitar, si te gustan los Beatles, hay que visitar Liverpool porque no se entiende una cosa sin la otra. Es un viaje que merece la pena hacer, pese a que es una ciudad chiquitita de Inglaterra y que nadie se espera una gran urbe ni nada, pero tiene una ciudad con mucho encanto por el fútbol y por los Beatles sobre todo, y por el buen humor que tiene la gente de Liverpool, que por eso también yo creo que también los Beatles son para mí tan divertidos luego cuando ya conoces también sus interioridades. Quería preguntarte, ¿cómo llegas tú a los Beatles? Que es una mítica pregunta también muy clásica. ¿Cómo llegas? ¿Cuál es tu primer recuerdo? ¿Cómo entras en esta enfermedad casi? Pues mira, fue tardía. Yo, mis padres son muy, muy aficionados a la música y yo de pequeña en mi casa se escuchaba por encima de todo Led Zeppelin, The Doors, Deep Purple, se escuchaba Supertramp, se escuchaba Dire Straits, se escuchaba rock clásico, Billie Holiday, se escuchaba mucho, mucho rock, tanto cincuentero, sesentero, como ya posteriormente música más de los 70, 80, ¿no? Y los Beatles, pues estaban ahí, pero mi padre nunca fue mis padres nunca fueron unos grandes aficionados a los Beatles. Pues algún recopilatorio por casa había y evidentemente yo sabía de la existencia de los Beatles y conocía pues algunas canciones típicas, ¿no? Pues Help, She Loves You, pues las que creo que conoce un poco todo el mundo. I Want to Hold Your Hand, Hard Day's Night. Y hasta ahí, o sea, no, yo tengo muchos amigos que sintieron, o sea, vivieron esa epifanía con 6 o 7 años de que su padre les puso Let It Be y fliparon y desde entonces son como mega fans, ¿no? O incluso amigos más mayores que vieron en su día en la tele a Hard Day's Night cuando se puso en televisión, siendo unos micos y ya desde enanos persiguieron a los Beatles toda la vida, ¿no? A mí eso no me pasó. Yo sabía que los Beatles estaban y, bueno, pues eran un grupo más, digamos, dentro del amplio catálogo con el que mi padre nos educaba, más o menos en algo de cultura musical rockerilla, ¿no? Mi padre era o pongo rock o pongo música clásica o pongo cantautores. Digamos que tenía esos tres Pilares. compartimentos. Sí, sí. Sí. Y entonces ya te digo, yo, pues uno de los grupos favoritos de mi vida es Deep Purple y son los Doors, es Bowie. Y los Beatles pues nunca fueron mi gran pilar cuando iba haciéndome mayor, porque ya hay que afrontar que ya tenemos una edad. Sí. Pero con 20 y pocos años me dio un día por, bueno, pues voy a escuchar un poco más, ¿no? Voy a escuchar un poco más, me puse algún disco que no sabía ni que existía, pues es que no recuerdo cuál fue. No tuve un momento de iluminación, ¿vale? No te sé decir en qué momento fue, ay, ya está, me muero por esta banda. Ni con qué disco en concreto, ni... Empecé un poco a escarbar, a escuchar así cosas más o menos sueltas, tal. Y entonces un día unos amigos Iván, de hecho, Iván y Jan andaba por allí. Fuimos al Jarama Vintage, que era un festival que se hacía en el circuito del Jarama, ¿no? De cosas antiguas, tanto de motor como de, bueno, pues de ropa, de música, no sé qué, bla, bla. Y uno de los años había un grupo tributo a los Beatles tocando ahí. Y a mí el grupo me hizo gracia, me gustó mucho así de primeras. Y bueno, ahí se quedó la cosa. Hasta un año y pico después, 2014, quizá 2000, es que no hacen nada ahora, sí, bueno, 7, 8 años, que se volvió a cruzar ese grupo en mi vida y a raíz de hacerme colega del grupo y de ir entendiendo un poco más qué suponen los Beatles, tanto en la historia de la música como en la vida de mucha gente, pues empecé a meterme un poco digamos, en el círculo fan Beatle de aquí, de España. Y entonces fui aprendiendo, cada cosa que iba aprendiendo me flipaba aún más, tanto de canciones que descubría
como de anécdotas que me contaban o historia que iba leyendo. Fui comprando libros, por supuesto, la discografía ya la tenía empapadísima y, vamos, irradiadísima, pero fui ahí un poco, ¿sabes? Poco a poco. Yo notaba que cada cosa que mínima, por mínima que fuera, que aprendía, me emocionaba y quería más, quería más, quería más, quería más. Y pues, pues hasta el punto de volverte loco, básicamente, que es lo que estoy enferma, que veo Beatles por todas partes y, y vamos, o sea, es muy difícil que pase un día de mi vida sin escuchar al menos una canción de los Beatles. O sea, fue, no fue un amor a primera vista, como otra gente que fue escucharle decir, ostras, esta es mi Sí, vida, veo la luz. Sí, sí. pero fue un amor que se fue forjando poco a poco hasta, pues, Pico y te digo, o pala, sea, pico y pala, fue pico y pala. Sí, sí, totalmente, porque yo notaba que eso me gustaba muchísimo y cada cosa que conocía me gustaba más. Y luego además he conocido a gente increíble y algunos de mis amigos más cercanos a día de hoy los conocí por los Beatles. Y entonces ya metida en ese mundo, o sea, yo estaba fascinada con todo, con todo. Y ahora quiero camisetas y ahora quiero comprarme imanes de la nevera, quiero todos los libros del mundo y quiero poner un póster aquí y otro cuadro allí, no sé qué, un submarino amarillo, o sea, ya la No hay fin, no putísima hay fin, no hay locura. fin. No, no, no. Qué grande, qué Así fue. grande. Qué grande. Y hasta ahora, bueno, y acabas sacando un libro, o sea, que es que ya, que para mí me parece un... Ya, si no es el hito porque no hay fin, pero si pudiera ser un hito, ese es maravilloso, vamos. Sobre todo cuando se separa la banda y cuando ya imagino que también te habrá picado la curiosidad y te pica la curiosidad poco a poco de ir conociendo sus carreras en solitario, ¿te enganchan también en solitario? No tanto, no tanto. O sea, los Beatles son una pasión en mi vida increíble que me vuela la cabeza y la discografía en solitario de cada uno de ellos, eh, hay canciones que forman parte de mi vida de manera muy estrecha y que me gustan mucho, discos a lo mejor en concreto, pero ni los tengo todos, además, ni me emocionan como sí lo hace la discografía de los Beatles. Eh, Me gustan, o sea, evidentemente pues hay discos y canciones que me flipan. Y cuando he visto a Paul en concierto, pues he flipado y me encanta, ¿no? Y hay temas increíbles de cada uno de ellos. De nuevo excluyo al pobre Ringo. Y, Hombre, tiene alguno bueno, pero no, ¿eh? pero Tiene alguno bueno. bueno, Ringo tiene Photograph y Tom Y Comis los y a lo Domis, sí, mejor. sí, sí, sí. Pues bueno, o sea, sí que tengo que decir que la discografía en solitario de Ringo ni siquiera la he escuchado entera. O sea, es algo que no. Adoro a Ringo, ¿eh? No quiero que quede la imagen de lo típico de Ringo, el último mono. Pero No, que no, muy no. majo, que muy majo. Me parece un batería esencial Sí, en sí, la sí. historia de la música. Me parece un tío genial. Un poco tocado del ala con tanto Peace and Love, pero me parece un tío, joder, que ha aportado muchísimo Sí. a la música e incluso a los Beatles. Y oye, maravilloso, ¿eh? O sea, que no quiero que Sí, quede no, aquí la cosa, pero pero en es verdad que solitario es la realidad. En solitario su carrera no, 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 su discografía en solitario no es comparable a ninguna no, de los vamos, otros ni de tres, ¿no? cerca, ni de cerca. Y si tengo que quedarme con una, que tú eres muy macarniano, a mí adoro a Paul, pero si tengo que quedarme con una discografía, me quedo con la de Josh. Sí. Es posible que sea la más redonda de ellos en solitario, hablo, ¿eh? Es posible, es posible. Incluso yo creo que la de John puede ser más redonda que la de Paul, pero también por lo que se alarga en el tiempo la de Paul, ¿no? Que tiene sobre todo Claro. algunos tramos duros, duros, algunas influencias noventeras duras en algún álbum, pero bueno. También es lo que te digo, se agradece y yo creo que lo hablo con mucha gente, con muchos melómanos, que artistas de la talla de McCartney o muchos otros, mira, el otro día vi que Rod Stewart sacaba disco ahora, Lindsey Buckingham de los Fleetwood Mac sacaba disco. Yo agradezco que esa gente siga sacando discos. Evidentemente sus discos no son lo que eran ni en solitario, ya no te digo ni siquiera llegar al nivel de las bandas en las que formaron, pero
Pero se agradece porque algún tema bueno sacan de vez en cuando. Y para escuchar BTS, pues tampoco pasa nada porque escuchemos a Rod Stewart sacar un disco que realmente sé que no voy a poder escucharlo entero porque no. Aunque me gusta el rock, me gusta el pop de los 70, 60, no tiene nada que ver, ¿no? Lo de ahora. Ya, a ver, es cierto que Paul McCartney ha perdido muchísima voz. Sí. Estamos hablando de que tiene 79 años, ¿no? Quiero decir, pues el hombre evidentemente no puede cantar como cuando tenía 25. Y da un poco de penilla. O sea, yo la última vez que le vi en directo, que fue en 2016, en el Calderón, Calderón. fue la última vez que vino a España, a veces daba como cosica, daban como ganas de subir al escenario a darle un abrazo, ¿sabes? Y, venga, no te preocupes, está todo bien, porque es verdad que la voz pues No. deja mucho que desear, pero luego es un excelente instrumentista, lleva una banda brutal y el repertorio de Paul es la leche. Entonces, ¿le agradecemos a McCartney que siga sacando discos a día de hoy? Pues sí, por lo que tú dices, que hay temas que, bueno, pero siempre sacas algo que merece la pena. De hecho, el año pasado sacó el McCartney 3, compuesto y grabado durante el confinamiento. Uh-huh. Tiene temas Y un chulos. par de temas muy chulos, sí. Y no tiene, a lo mejor sus discos de ahora no tienen la calidad de los que sacaba con Wings en los 70 o incluso finales de los 80, incluso de los 90. Es que Paul tiene discos buenos en todas las épocas. Pues puede ser, pero siempre se saca algo. O sea, es que es Paul McCartney, Sí. quiero decir, siempre, o sea, es un talento espectacular lo de ese hombre, ¿no? Y bueno, pues habrá canciones que sean menos tal, pero sí que yo agradezco mucho que gente como él siga sacando discos, porque has dicho tú antes lo de BTS, si te escuchara mi sobrina te echaría la bronca porque se dice BTS. BTS, No se perdón, puede es que decir. soy un viejo ya. Sí, no, mi sobrina de 9 años está completamente enamorada. Bueno, Pues hombre, escucha, que he hablado de BTS, ahora lo voy a pronunciar bien, porque no he querido meterme con un tipo de música que a mí no me gusta, que no voy a nombrar ahora, por ejemplo. O sea, que ahora hay mucho grupo de un tipo de música que a mí no me gusta. O sea, que por lo menos a BTS los he escuchado. La música del perreo no es lo mío, ya está. Oye, cada uno tiene sus gustos. no, lo mío tampoco, o sea, ni de coña, Ya está. no me gusta nada, o sea. Por eso. Pero Pero luego, bueno, dentro escucha, de pero luego hay grupos, y tampoco voy a meter a ensalzarme, pero luego hay grupos muy míticos ya de incluso de eso, de los 60, de los 70, que se dedican a dar giras y a sacar recopilatorios y no componen un tema pues desde hace muchos años. Por eso te digo que agradezco, ¿no? Que grandes talentos de la música sigan componiendo. Me parece espectacular, o se sigan metiendo en un estudio a grabar aunque no compongan ellos, me parece espectacular. O sea, me parece que se agradece porque siempre sacan algún tema bueno. sí. En el panorama musical actual, bueno, pues lo que predomina es lo que tú mencionabas, ¿no? Es un poco esa música reggaetonera, el trap, no sé qué, pues es. Pero también hay grandes joyas y yo tengo bastantes grupos actuales que me flipan, ¿no? Pero, se agradece que los grandes clásicos sigan ahí, ¿no? Porque algún día no van a estar y lo vamos a pasar regular. Sí. Álvaro Ramírez nos dice por aquí que ¿qué opinión tienes de las bandas españolas muy influenciadas por los Beatles como los Brincos, por ejemplo? Hay unas cuantas, hay un montón. Pues mira, ha ido a mencionar justo a mi banda favorita Bien. española de aquella época. O sea, los Brincos eran excelentes músicos. Y tienen canciones que Muy son buenas. una pasada. Sí. Hay mucha influencia en. Tampoco soy muy experta, ¿eh? No me las voy a dar aquí de locutora de Radio 3 porque no. O sea, no soy yo experta en música en general, ¿no? Pero sí que por mis padres he escuchado mucho Brinco, mucho a los Sirex y tal, o sea, grupos así de ese rollo de aquella época. ¿Qué opino de aquellas bandas? Pues que me encantan y que estar influenciados por los Beatles siempre es una buena noticia. En este país se ha hecho música muy buena durante mucho tiempo, también se ha hecho música absolutamente odiosa, o sea, pues Sí. como en todas partes. No, y que luego hay mucha influencia de los Beatles más poperos, más del inicio de su carrera. Uno, porque aquí en España pues llegó todo más tarde y ha llegado todo más tarde, sobre todo en aquella época, evidentemente con
con la dictadura, y luego porque era el contexto de la música también, ¿no? Si aquí estaba estallando también ese tipo de bandas, pero aún así para mí me parece que tienen, pues los Brincos, no sé, los Bravos incluso me parece que tienen mucho Beatle también en muchas canciones, aunque de otros grupos también hay grandes grupos de aquella época en su contexto, que es lo de siempre, es música sesentera, o sea, no puedes compararla, como decías tú antes, ni con la actualidad. Lo que pasa, que es a lo que quería ir, y volvemos al tema de la gente que no conozca tanto a los Beatles, si te escuchas, sobre todo como tú decías antes, del blanco, bueno, sí, bueno, no, realmente vamos a decir desde Rubber Soul para adelante, ellos van evolucionando a un ritmo que de verdad suena atópico, pero son canciones muchas que si aparece un extraterrestre en la Tierra, se la pones con canciones actuales, hay muchas que dan el pego. Nadie diría, no, esto es un grupo de los 60 ni mucho menos, ¿no? Y ese es el mérito también de por qué algunos consideramos que es la mejor banda de la historia. Sí, a ver, esto es súper manido, pero es que es Sí. completamente real. Eran unos adelantados a su tiempo, que es una frase hecha y dicha 1.000.000 de veces, pero es que es la pura realidad. Los Beatles, cuando empiezan a experimentar más con los sonidos, que es sobre todo de Rubber Soul en adelante, año 65 en adelante, 66 es Rubber Soul, pero vamos, ya entre Help y Rubber Soul pues ya empiezan ahí a Se meter nota. cosillas, ¿no? Y de Rubber Soul en adelante ya van siempre hacia arriba en cuanto a evoluciones. Empiezan a experimentar con otros instrumentos, caso del sitar, por ejemplo, que aparece por primera vez en Rubber Soul en Norwegian Wood. Empiezan a experimentar con la psicodelia, temas como Tomorrow Never Knows de Revolver, que es una absoluta brutalidad de canción. Experimenta mucho una psicodelia que empezaba a llegar, pero todavía no se había plasmado en la música. Fueron siempre a más, y especialmente a raíz de dejar en el 66 las giras, los conciertos, de abandonar el directo y de centrarse en el estudio, empiezan a reproducir sonidos que nunca antes nadie se había metido en ese berenjenal, ¿no? De aportar sonidos nuevos con instrumentos modificados, luego en la producción del disco con grabaciones al revés, dándole la vuelta, pues esta guitarra va al revés en lugar de... O sea, empezaron a hacer una serie de experimentos que demuestran precisamente eso, que eran unos tíos con unas inquietudes tremendas, que lo demostraron con creces a lo largo de su carrera y de la evolución de su sonido, y eso no lo había hecho nadie antes. Entonces, es verdad que lo que tú dices, ¿no? Tú le pones ahora mismo, pues mira, Tomorrow Never Knows, sin Por ir más ejemplo. lejos, tú se lo pones a alguien que no conozca nada de la discografía de los Beatles y se puede creer, pero perfectamente, que esa canción es del año pasado. Sí. O O le pones, sea, si le pones a alguien Helter Skelter, estoy seguro que igual, sin conocer a los Beatles, no te dice que es de los Beatles ni, vamos, ni de Blas, es imposible. hay una serie de canciones. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí, claro, ¿cuándo va a ser? Pues en el confinamiento, hija mía. El año pasado, en el confinamiento, hice un hilo un poco evangelizador, o era mi intención por lo menos, de difundir la palabra, La palabra. en el que, sí, o sea, hay que difundir la palabra. El que Parece, dije, bueno, pues ya que estamos todos... parece un poco, iba a decir la serie, que no me sabe el nombre de la serie, el cuento de la criada, pero vamos, no llegamos Sí. a tanto, no llegamos a tanto. No Que no nos dejen, cuidado. podemos ponernos violentos. Efectivamente. Pero bueno, ya que estamos todos en casa, pues y no tenemos otra cosa que hacer, pues a ver si así escucháis música de los Beatles, escucháis canciones que a lo mejor no conocíais porque son las menos tal. eh, y bueno, pues conocéis parte, ¿no? de esa discografía oculta que no todo el mundo conoce. Y es curioso como mucha gente me decía, bueno, mucha gente, a ver, tampoco soy yo aquí ibaillanos, ¿vale? Pero había gente que llegaba y me decía, joder, no sabía que esta canción era de los Beatles, o no sabía que los Beatles hacían este tipo de música, ¿vale? Porque efectivamente tú escuchas canciones como Helter Skelter y bueno, es una explosión guitarrera, ¿no? Tirando
a un poco heavy y tal, cuando ni siquiera existía el heavy metal. No es que sea una canción heavy metal, pero vaya, que quiero decir Sí, que tiene tiene influencia. tintes de todo eso, ¿no? O escuchas que antes le he mencionado I Want You, She's So Heavy, que es una brutalidad de John, o escuchas Yer Blues también. O sea, tú escuchas a un tío ahí en clave de blues cantando Estoy solo, me quiero morir, ¿sabes? Sí. Y dices, pero estos son los Beatles, estos son los mismos que cantan From Me to You y All My Loving. Pues sí, hijo, son los mismos. Hay que escucharlo todo, hay que ponerse todos los discos. Y luego, ¿sabes qué pasa también una cosa? Que hay gente, no sé muy bien por qué, que canciones como Here Comes the Sun la denigran, como vaya moñada, ¿no? Perdona, es un monumento de canción, ¿no? No sé, creo que hay mucho, creo que decir que no te gustan los Beatles es un poco como guay, ¿no? En plan, los Beatles Sí. no, Bueno, mira, no sé, me das hay una cosa guay y lo hacemos también de mucho humor entre mucho Beatlemaníaco, que es el enfrentamiento con los Rolling, ¿no? Y yo te reconozco que no me gustan los Rolling, pero sería estúpido decir que no tienen verdaderos temazos, hitazos, innazos y que son un pedazo de banda, ¿no? O sea, no me gustan porque, pues como hay otras tantas bandas que no me gustan. O sea, pero hombre, sería estúpido decir no me gustan los Rolling, o sea, odio a los Rolling, pero vamos a ver, ¿no? O sea, es un prejuicio estúpido, o sea, estúpido absoluto, ¿no? Y yo creo que con los Beatles pueden gustarte o no, pero que no reconozcas pues todos los méritos de los que estamos hablando aquí, vamos, me parece que es no. prejuicio. Es, A lo es mejor, a lo mejor una... María también muy influenciado, perdona, por pues por todo el merchandising, todo lo que la Beatlemanía supuso en su tiempo y sigue suponiendo porque no acaba, y la popularización de ellos más allá de la música, sino como iconos, ¿no? De iconos de la cultura popular totalmente, que puede llevar a eso, ¿no? También a un cierto repelús previo de alguien que no los conozca. No sé si eso puede influir, pues igual sí, ¿no? El boom tan, que parece que nunca acaba, ¿no? Y espero que jamás acabe, Nunca, ¿no? nunca. De ser aficionados a los Beatles. A ver, la rivalidad entre los Beatles y los Rolling Stones es una rivalidad inventada, Vale. absolutamente cuñada, sin ningún tipo de fundamento. Para empezar, porque ellos mismos eh, son amigos, han entrelazado sus carreras en algún momento Sí. determinado, ahora iremos al principio, eh, se han echado cables por todos los lados cuando ha sido necesario. Los Stones han grabado coros en algunas canciones de los Sí. Beatles, han estado con ellos, o sea, en infinidad de ocasiones. O sea, no existe tal rivalidad entre ellos como tal, más allá de que, bueno, pues como todo el mundo, ¿no? Pues te puedes enfadar con alguien por X cosa, ¿no? Pero no existe tal rivalidad. Y además, tampoco es verdad eso de que los Beatles son los niños buenos y los Stones son los rockeros macarras, ¿no? Los rebeldes. Escucha que los Beatles se metían de todo igual. Los Beatles la liaban y Muy parda. incluso John le partió la cara a un tío en el 21 cumpleaños de Paul. Quiero decir, que estaban, pues eran unos tíos a los que se les iba muchísimo la pinza. O sea, yo Eso no es. voy a blanquear a los Beatles como, ay, qué Como los maravillosos eran santos. todos. No. O sea, estaban de la olla. Entonces, tampoco existe en ese sentido. Los Rolling Stones hacen rock y los Beatles hacen pop. No, perdona. O sea, vamos a ver. Lo que hacían los Beatles al principio no es pop, por mucho que tú asocies el amor con el pop. No, no, Los no. Beatles hicieron rock de principio a fin, pues que al principio hacían un rock más clásico, después fueron evolucionando. Los dos hacen rock. A mí me gustan mucho los Rolling Stones. Lo que pasa es que lo que a mí me emociona, yo creo uno de los motivos por los que los Beatles me flipan tanto, es porque estamos hablando que desde que sacan el primer disco hasta que la banda se separa, solo pasan 7 años. Es que es de locos. 7 putos años. Y estamos 50 años después haciendo un tweet hablando de ellos. Yo estoy escribiendo un libro sobre los Beatles.
la gente sigue comprando sus discos. O sea, estamos hablando de un fenómeno a nivel mundial, pues comparable a muy poquitas Muy poco. cosas. Y estamos hablando de que estos tíos solo estuvieron realmente, su discografía solo son 7 años. Los Stones llevan tocando toda la vida, porque eso tiene un mérito Mucho. increíble, evidentemente, Incluso cayéndose pero no. cocoteros, ¿eh? Incluso cayéndose cocoteros, que eso tiene más mérito aún. Te caes de cocotero y luego te subes con el escenario. Incluso. Pero ellos no han evolucionado absolutamente tantísimo como los Beatles lo hicieron en solo 7 años, ¿no? Esa es la Entonces, clave. para mí la balanza se decanta claramente a favor de los Beatles en ese sentido. Pero la rivalidad es absurda. Tontísima. Los Beatles conocen a los Stones cuando estaban empezando, tocando en un sitio enano de Inglaterra, no recuerdo ahora mismo la ciudad. John Lennon y Paul McCartney les ceden una de sus canciones a los Stones con la que ya empiezan a despuntar. O sea, ¿rivalidad de qué? Si desde el principio estuvieron unidos. O sea, es absurdo, no hay que elegir. Absurdo, No absurdo. hay que elegir. A mí me gustan mucho más los Beatles, sí, pero no tengo por qué renunciar a los Stones, ¿no? Porque Y viceversa. Es no hay necesidad. absurdo. La Es absurdo, música está tan universal que la que no te guste no la escuches y ya está, pero qué tontería de enfrentar y comparar y bueno, en fin, que eso pasa mucho también. Mira, hablabas tú, fíjate que estemos tantos años después hablando de los Beatles y todo lo que sigue teniendo de importancia la cultura de los Beatles. Nos preguntaba aquí el mítico Josh Olmos que qué opinión tenemos de la película Yesterday, que ha sido una película de hace unos años, evidentemente muy, 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 muy influida por los Beatles. Dice que él se esperaba mucho más. Para mí eso es ejemplo, ¿eh? Que todavía en 2000, no sé, la película tiene que ser del 17, ¿no? Yo creo 18, por ahí será. absurdo. Eh, O 2019, sí, o quizá. 19 incluso. Es posible, posible, es posible. Ahora lo busco. Pero que una película... sí, de 19, tienes razón. Aquí 19. Pues que una película todavía en 2019 coja como base de su guión y de su historia las canciones de los Beatles y la importancia de los Beatles, pues habla de eso. A mí la peli, estoy con George, ¿eh? No es que me esperaba más, tampoco me esperaba más, sino que lo típico de las películas con los trailers, que también parece que te venden otra cosa. Y luego ves la peli y está bien, es una película divertida, entretenida, que evidentemente habla de los Beatles en ella, pero que yo me esperaba más. No sé qué te pareció a ti. A ver, a mí me parece que como comedia romántica es muy floja. Eso es. No es No una película engancha. que a mí... A mí las comedias románticas me gustan. Todas las mierdas que hace Jennifer Aniston me las veo todas. Pero como comedia romántica es un poco regular. Sí. Funciona por el tema Beatles. O sea, está muy bien encajado. La película entera está basada en eso, porque la trama en realidad, si sacas a los Beatles de la ecuación y a la historia de que Jack de repente se despierta y los Beatles no existen, la película no te dice nada, absolutamente, ¿no? Pero tiene una cosa muy importante y es que respeta y cuida muy bien, desde mi punto de vista de fan, a la historia y la discografía de los Beatles, las versiones que aparecen yo creo que son chulas, y luego además tiene una serie de guiños un poco más ocultos, digamos, ¿no? Que a lo mejor si no eres fan de los Beatles no te das cuenta, que hace que tenga ese encanto, ¿no? Pero la película funciona por los Beatles. Por O los sea, Beatles. Por no, la música, porque es verdad que es una banda sonora que es bastante chula para ponértela así, bastante divertida. Bueno, y luego sin hacer ningún spoiler, que no lo vamos a hacer, para mí también tiene un final, el final que tiene que ver con los Beatles, que hace ilusión. O sea, lo ves y dices, ostras, que se te pone la piel no, de gallina en el cine. Yo recuerdo que se me puso la piel de gallina, pero sí tiene sus cosas, pero es muy emotivo. lo que falla es la peli en sí. O sea, la peli como comedia romántica, como dices tú, que no arranca. Y sigue faltando, aprovecho, una peli de los Beatles que digas, claro, a ver quién se atreve, ¿no? Que se pueden atrever a hacer un película que digas la historia de los Beatles. Bueno, es que yo creo que realmente ahora te daría para serie, más que para película. Pero, A ver, dame un segundo que estoy intentando, os voy a ojo, enseñar un poco mi techo, ¿vale? ahí estamos. No porque veáis mi póster de Sgt. Pepper, sino porque estoy Sí, intentando empezar el móvil para ponerlo a cargar, ¿vale? Ese es un poco el motivo de... ha estado bien que coincida con el Sgt. Papers, muy bien, perfecto. No te preocupes, si alguien le ha dicho antes a Iván cuando ha dicho que giraras el móvil que no nos íbamos a meter en situaciones técnicas que hayamos sufrido al inicio. No, que la liamos. De hecho, la Dale, estoy liando otra vez.
podemos contar que antes de empezar el directo he estado un rato peleándome con el trípode, cosa que estoy volviendo a hacer ahora, ¿vale? Porque como no lo habéis visto, pues yo os regalo el momento de liar la parda. Vamos a ver El si el cómo móvil se aguanta hizo, o eso es no. estamos desvelando el cómo se hizo. Totalmente. Detrás de las cámaras. El tema que dices de las... Ya está, yo creo que más o menos me he quedado Sí, quieta. perfecta. El tema que comentas de las películas, pues tenemos ejemplos recientes como Rocketman que es sobre Elton John o Bohemian Rhapsody sobre Queen. Yo hace poco en Twitter reivindiqué precisamente eso. Yo dije, porque creo que estaba viendo Rocketman o vi un anuncio de algo, no me acuerdo qué. Le puse en Twitter y dije, joder, ¿por qué no hay...? Ah, vale, ya me acuerdo por qué fue. Fue porque estaban echando Yesterday en la Sí, en tele. la tele, lo recuerdo. Porque en su día, y recuperé el hilo que yo había hecho en su día sobre la película, con spoilers, contando todos los guiños que aparecen en la peli, no sé qué tal. Y entonces dije, es la única película que se ha hecho relacionada con los Beatles últimamente, porque hay más, evidentemente, pero últimamente, coincidiendo con el boom este de las pelis de Los pues eso, grupos de Bohemian bandas y Rhapsody y de tal, artistas, sí. lo único que se ha hecho relacionado con los Beatles ha sido Yesterday. Y yo dije, ¿por qué no se hace una biopic guay contando la historia del grupo, ¿no? Como se ha hecho con los demás. Y entonces me dijeron que Bohemian Rhapsody fue posible porque los propios Queen ejercieron de productores, Sí, y Rocketman fue posible porque el propio Elton hizo lo mismo, ¿no? estaba de lleno Entonces yo metido. dije, vale, o sea, están metidos en el tema y por eso las pelis han salido adelante. Entonces, quizá es que a Paul McCartney y a Ringo Starr, pues por lo que sea, pues no es una cosa que se les haya ocurrido o no les interesa o tal. Yo creo que el motivo de que no haya una peli sobre los Beatles tendrá algo que ver con eso, porque yo creo que podría funcionar perfectamente. Somos muchos fans y aunque sea por curiosidad, los Beatles es yo creo que llama la atención, aunque no seas muy fan, pero pues Aunque el típico contaran lo básico, aunque documental, contaran la historia básica, es ya impresionante. claro, por eso. Entonces, bueno, a mí me encantaría que hubiera una, la verdad. Sí. Además hay tramas por medio que puedes basarlas de todo tipo. Mira, Mítico Iván nos dice Nowhere Boy me parece muy buena película. Me gustó más, por ejemplo, que Yesterday. No tiene nada que ver, ¿no? Pero me gustó más. A mí me gustó bastante más. Hombre, Nowhere Boy está muy bien, como cuenta la historia de John, pues toda su infancia, o sea, John Lennon tuvo una vida muy complicada, ¿no? Sí. Corta y complicada en muchos aspectos personales. Nowhere Boy mola mucho. También me gusta mucho Backbeat, que es una peli que está centrada en Stuart Sutcliffe, También. de la época de Hamburgo y tal. Está muy bien. Hay pelis que están guay, sí, pues eso, esas dos yo creo que son quizá los máximos ejemplos, ¿no? Pero no hay una película que cuente la historia de los Beatles. No. No existe. Y No. debería. Debería porque es un historión y iríamos a verla con los ojos cerrados. Es que yo creo que puede ser interesante para mucha gente que desconoce cosas que para nosotros son muy básicas. O sea, a mí para empezar, lo que te decía antes, del hecho de que estemos aquí hablando de una banda que en realidad solo sacó discos durante 7 años y sigue teniendo una liada mundial increíble 50, 60 años después, joder, es que a lo mejor la gente no sabe que los Beatles solo estuvieron juntos 10 años en Por total. A lo ejemplo. mejor eso lo desconoce, ¿no? O cuántos discos sacaron. Sacaron 13 discos en un periodo de 7 años. ¿Cómo era su vida en el día a día con tanto fan loco y los gritos? No sé, yo creo que hay cosas que la gente... Incluso, por ejemplo, en salseo puro. Toda la leyenda urbana alrededor de Yoko. Es que eso se puede explicar en una película. Realmente cómo influye Yoko, pero o sea, cómo en la historia de los Beatles es muy importante, cómo no va a ser importante, era la mujer de John, ¿no? Pero que no es tan importante, quizás, no sé si coincides, es que no, ni siquiera para la ruptura fue tan importante. O sea, es que Mira, se podría yo contar soy una muchas cosas. ferviente defensora de Yoko Ono y aprovecho cualquier oportunidad para defenderla, así que te agradezco que hayas sacado el tema. Defcon 2 cantaba La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Temazo. Y ni muchísimo Nah. menos. O sea, los Beatles evidentemente no se separaron por
la mujer de John. Es absurdo. ¿Qué pasa? Que Yoko Ono ejercía una influencia en John muy grande. Eso es cierto. Enrarecía un poco el ambiente, la presencia de Yoko permanentemente en el estudio. Pues sí, Normal. de hecho, cuando tuvieron el accidente de coche y ella quedó un poco tocadilla, tenía que guardar reposo, metió una cama en el estudio durante las sesiones de grabación de los Beatles, ¿no? Entonces, Se hace claro, raro estar ahí grabando un disco y que hay una cama con una evidentemente mujer yo metida. no voy a decir. Claro, o sea, estás ahí intentando grabar un disco y hay una tía en una cama, ¿no? Yo no voy a decir, evidentemente, que Yoko no tuvo cierta, no culpa, pero sí que contribuyó Sí. a que el ambiente empezara a estar, ya venía, ya estaba regular y ella pues contribuyó un poco también a que la cosa se tensara un poco, ¿no? Pero quitándolo de la cama, que es como mega excéntrico y mega madre mía, Yoko no era la única mujer de un Beatle que estaba en el estudio. Linda iba muchísimo, Linda Eastman, Linda McCartney. Lo que pasa es que eso no se cuenta. Efectivamente, a ver, claro, Linda tampoco metió una cama, volvemos a lo mismo, ¿no? Pero no, tío, o sea, ha quedado para la historia como que llegó Yoko y los Beatles empezaron a ir en picado y es que no es verdad, es que hay un millón de motivos y de argumentos, ¿no? Que apoyan o que describen cómo fue el final de la banda, que empezó se separaron oficialmente en el 70, aunque bueno, en septiembre del 69 John ya abandonó la banda, pero empieza desde la muerte de Brian Epstein en adelante, ¿no? Las tensiones, las inquietudes de cada uno que empezaban a ir por caminos diferentes, o sea, se juntaron muchísimos factores. Yoko fue uno de ellos, sí, pero por la influencia que ejercía sobre John, no por ella misma como factor de ruptura de la banda. Es que eso es absurdo, es completamente absurdo afirmar eso. Saludos por aquí a Ángelo, que nos saluda también. Iván y Jan también nos dice que, mira, el tema de las películas a veces también viene por el tema de los derechos. Que una empresa o un artista tiene los derechos y que aprovecha para darle también popularidad, ¿no? Y sacar en ese momento pues, más rédito económico, es normal. Sí, también. Incluso puede tener que ver, como hemos hablado antes, no sabemos cómo están las cuentas de los ejemplos que hemos puesto, de Elton ni de los Queen, pero lo mismo pues les hacía falta. No creo que les hiciera falta para ir a comprar el pan, pero que lo mismo para el siguiente proyecto que quieran hacer o el siguiente casoplón que quieran comprarse, pues lo mismo sí les hacía falta y puede tener que ver. Lo que he visto a la luz es claro. Si conociste, o sea, si a través de Andrés sacaste el libro, yo ya lo he visto. Tienes que conocer a un director de cine y le escribimos un guión, o sea, le escribes un guión, María. Sí, le escribimos el guión, así que busca amigo director de cine para. Y hablamos con Paul y Ringo, que es un momentito, les mandamos un MD. Pues mira, hace poco contacté con Rodrigo Cortés para enviarle el Bueno, libro qué genio. y fue mega majo y Oh, súper ídolo. simpático. Entonces, a mí sí, o sea, yo le admiro por encima de todas las cosas y fue súper simpático. O sea, que igual ahí le podemos Bueno, decir, dejamos la caña a oye, Rodrigo, Rodrigo. Vamos, vamos a Rodrigo. hablar. Vamos, Rodrigo, llamamos a Paul y a Ringo y lo arreglamos en un momentito, que seguro Claro, que. claro. Oye, igual él los conoce o conoce a alguien que los conozca. O sea. Sí. Bueno, Rodrigo Si Cortés, pues. Rodrigo Cortés está viendo, si Rodrigo Cortés está viendo esto, por favor, hacemos el guión entre los tres si Eso quieres. es. Ahí estamos. Además, Rodrigo conoce a Robert De Niro. Si conoces a Robert De Niro, tienes que conocer a alguien cercano a los Beatles. O sea, no hagamos. Sí, No, sí, que no se ponga humilde, los seis Rodrigo. grados de separación. Es verdad. 6 grados de La mítica. separación. La mítica. Pues nada, que te iba a decir, te he dicho una hora y llevamos hora y cuarto, pero es que me lo paso pipa charlando contigo de los Beatles, María. Sí que quería hacerte. Bueno, ahora recordamos todo lo del libro y lo del viernes. Pero sí que quería que me dijeras por qué, que yo lo sé porque soy como tú, pero por qué queremos evangelizar con los Beatles. O sea,
¿por qué es tan importante y por qué nos gusta tanto a la gente que nos gusta a los Beatles que la gente los conozca? Y ya, ya me pongo en plan incluso pedante. ¿Y por qué es tan importante que, por ejemplo, eso, las nuevas generaciones los conocieran? Porque ya hemos hablado mucho de ellos y de todo lo bueno y de lo que nos gusta, pero ¿por qué somos tan pesados? A ver, hay dos respuestas para esta pregunta. Una a nivel particular y otra yo creo que a nivel un poco más universal, objetivo relativamente. Ujú. A nivel personal es que Estamos enfermos. a mí me da mucha, a mí me da muchísima rabia, pero muchísima rabia que la gente diga que los Beatles están sobrevalorados, que los Beatles hacían rock, que los Beatles es que, oh, Yellow Submarine, jaja, qué temazo. A mí me da muchísima rabia que la gente hable desde el desconocimiento en ese sentido, ¿no? Sale la De María lo más que rebelde. hablábamos antes, La María más rebelde sale. la Carvajo más hater. A mí me da mucha rabia, de verdad. O sea, es como una especie de... Tío, no digas esto, ¿por qué dices esto? Si es que no tienes ni idea. Mira, escucha esto. Escucha esta canción, escucha este disco. No vuelvas a decir jamás que los Beatles solo hacen canciones moñas. Es un poco... eso es un poco más, ya te digo, más personal, ¿no? Es decir, es que si estás diciendo esto es porque no has escuchado tal cosa, ¿no? Y ahí me pongo un poco pesada. Y luego, que por qué es importante, y ya paso a lo universal y a lo que yo creo que objetivamente pues le da esa importancia. Es historia de la música, eso punto número uno, historia muy importante de la música por el contexto en el que surgieron, por el fenómeno fan que crearon. O sea, es muy normal que ahora un artista llene un estadio. Los primeros que empezaron a tocar en estadios fueron los Beatles. Hay una serie de hitos en la historia de la música que hay que atribuírselo a ellos, ¿no? Que llevan su nombre. Entonces, pues para tener una cultura musical, digamos, global, ¿no? No los puedes excluir jamás. Luego ya entramos lo que decíamos antes, ¿te pueden gustar o no? Yo prefiero que te gusten y yo voy a hacer todo lo pesada que pueda para intentar que te gusten. Pero te pueden no gustar. Eso a mí me parece perfecto. Pero no puedes decir jamás que están sobrevalorados, ¿no? Entonces, dada esa importancia que tienen en la historia de la música, yo creo que es como mínimo recomendable que algo de su historia conozcas. Yo creo que ese es el motivo objetivo. Y te añado, ¿crees o coincides conmigo en el hecho de que más allá de que es un grupo con muchísimas influencias, que tratan muchísimos temas diferentes en las canciones que hacen durante su carrera, que musicalmente tocan todos los palos prácticamente posibles en la época en la que les toca vivir, incluso son adelantados en muchos casos? ¿No crees que ya te digo, no, haciéndolo un poco yendo a lo muy general, a lo muy general, no a lo particular, sí que ellos al final, no me pongo blando, no me pongo bizcochón, pero ellos al final sí que quieren mandar durante toda su carrera un mensaje positivo, como positivo. Al final, el final de la Abbey Road lo dice, ¿no? El amor es lo más importante. O sea, realmente no hablo ya solo del amor más romántico, que ya hemos dicho que somos fans de las comedias románticas y aquí lo bancamos. Pero que sí ese efecto positivo sobre la humanidad, digamos, general, de decir, oye, vamos a llevarnos bien entre todos, más allá de que nos droguemos, de que todo lo que hicieron los Beatles, de que desfasemos, de que vivamos los 60, los 70 como locos luego y demás, sí que tienen ese punto de decir, querámonos, si es que no, la vida al final es más sencilla si nos queremos y disfrutamos de la música. Sí, o sea, los Beatles son amor y no hay nada malo en el amor, ¿vale? Entonces, partiendo de esa premisa, y efectivamente no amor romántico de pareja únicamente, sino amor universal, ¿no? Amor fraternal, amor entre amigos, amor universal. Ya no solo es el mensaje que lanzan en canciones como All You Need Is Love, por ejemplo, ¿no? Es en general en su discografía, hay muchísimas canciones que invitan al optimismo y a superar X adversidades y a seguir adelante. Y la vida continúa y tú tienes que intentar avanzar con ella, no importa lo que te haya pasado. Al final, la última frase que se escucha cantada en la última canción de Abbey Road, con permiso de Her Majesty,
es el amor que recibes es igual al amor que das, ¿no? Ellos lanzaban ese mensaje de amor universal y lo encuentras expresado de millones de maneras diferentes en toda su discografía. Es verdad que luego tienen canciones muy derrotistas también, letras muy, muy, muy cercanas bueno, pues incluso a los pensamientos suicidas, ese tipo de cosas, ¿no? Y tratan temas muy oscuros, pero o sea, quiero decir que no se reduce toda No, su no, ni mucho discografía al menos. amor. Hay partes muy oscuras, Incluso pero sí, sexuales, o sea, canciones muy sexuales. y canciones muy sexuales, les gustaba mucho jugar con los dobles sentidos también. Pero uno de los grandes mensajes de los Beatles, indudablemente, es el amor. Sí, sí. Pues lo recomendamos, que lo descubra la gente, que ya decimos que hay mucha gente que con esos prejuicios no termina de descubrirlos y deben, Yo, deben... mira, yo le recomiendo a la gente que esté viendo esto y a lo mejor, pues eso, no sea muy fan, no conozca todo. Yo les recomiendo que se pongan Revolver, que empiecen por Revolver. Porque si te atrapa Revolver, todo lo demás te va a gustar. Coincido Y contigo. no lo digo porque Revolver sea un disco raro, ni mucho menos, ¿eh? Pero sí que es verdad que es uno de los más experimentales, un poco en cuanto a sonidos y demás, ¿no? Y ahí van a descubrir gran parte de lo que estamos diciendo. Ahí van a descubrir gran parte de esos Beatles que no son tan conocidos, ¿no? Y lo normal es que flipen, pero si no flipan, pues no pasa nada. Pues nada, que escuchen a los Rolling o lo que quieran ellos, que es lo bueno. A BTS, a BTS. BTS. Lo siento por tu sobrina, de verdad, me he sentido mal. Quiero No. poner el libro, a ver si pongo tu libro. Aquí está. De nuevo el libro. Beatles para palmípedos. Antes de irnos, ya recomendado está que hay que comprárselo. Maravilloso. Para el que conozca los Beatles, y mira, y ahí en físico, y ahí en físico. Lo tenemos ahí. A ver, para que Ahí, veáis. ahí, ahí. Bueno, justo aquí no Dibuja, tiene ninguna ilustración. Sí, A ilustración. Los ver, dibujazos que son chulos. Mira, 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 mira. Ahí estamos. Y además ya te digo que las son ilustraciones de muy Andrés, chulas. que son Son maravillosas. una pasada. Sí, una pasada. Y cuéntanos, el viernes, ¿dónde hay que estar en Madrid para ir a la presentación? Pues el viernes en la librería Le, ¿vale? Avenida Alberto Alcocer, número 8, a las 7 de la tarde. Entrada, por supuesto, gratuita, no hace falta registrarse previamente, hasta completar aforo, que tenemos la suerte de que no hay limitación de aforo. Bueno, evidentemente es obligatorio el uso de mascarillas. Correcto, hombre. Y ahí estaremos Andrés y yo, junto con Fernando Silva, que es el autor del prólogo, y con Hey Bulldogs tocando en directo. O sea que si alguien se quiere acercar, luego le hacemos un garabatillo en el Hombre. libro y lo que quiera. Pues ahí está la cita. Y nada, pues que ha sido un placerón. Te pasarás otro día, ¿no? Otro día nos centramos solo Y en un cuando tú disco. quieras. Sí, esto hay que repetirlo. Hemos pasado aquí un rato. Vamos, yo al menos me lo he pasado pipa, ¿eh? Y si la gente por aquí se la ha pasado también Y, pipa, que espero vamos, que sí. se me ha pasado volado, además. O sea que cuando tú quieras, yo aquí estaré. Ahí estamos. Ya echaremos otro rato de enfermedad de esta que es de la buena. Mil gracias, María. Que vaya genial el viernes la presentación y que vaya genial el libro, que se lo merece por todo el cariño que le pones, por todo el humor, que tenemos que echarle más humor a la vida, que bastante dura es. Y sigue en Twitter, que te siga la gente en Twitter. Ahí está el Twitter también de abajo de María, que es para partirte todo el humor con el que se toma todo. Y aunque es del Madrid, oye, tiene que haber de todo en la vida, es lo que hay. Estoy todavía dolido. Es que el año pasado la eliminación del Liverpool yo soy del Liverpool, la tengo muy, muy adentro porque La tienes ahí. no pudimos mostrar nuestra mejor imagen, pero bueno, y además Anfield vacío, todo eso Sin no. embargo, yo, sin embargo, yo estoy muy agradecida al Liverpool por la eliminación del Barça 2 años antes. Correcto. Y a Loris Karius, al portero del Liverpool, a ese ya le tendrás, al exportero del Liverpool, le tendrás un amor tremendo. Pobrecito, pobrecito. Sí, claro. Pero otra Copa Europa para vosotros, así que muchas gracias, María, que ha sido un placerón y que vaya todo bien, que te lo mereces. Jo, muchas gracias a ti, de verdad. Me lo he pasado súper bien. Te agradezco mucho la publi del libro a tope. Jo, que cuando quieras, aquí estamos para hablar de los Beatles y de lo que sea. Perfecto. Muchas gracias. A ti y un saludo a todos. Espero que lo hayáis pasado bien.